La celebración del Festival Lina nos ha permitido conocer un buen número de libros de naturaleza. Este festival, que está relacionado con la literatura infantil y la naturaleza, nos ha puesto en contacto con muchos títulos que tienen que ver con este tema que hoy nos ocupa. La naturaleza ha sido un tema recurrente dentro de los libros infantiles, muchas veces como mero escenario de las acciones, como un espacio para la aventura, como un lugar donde conocemos los animales, las plantas, pero se ha incrementado muchísimo el título de libros relacionados con la naturaleza, fundamentalmente con la aparición del libro informativo, que mucho de lo que vamos a hablar es aquí libro informativo, y también con la aparición de este tipo de libros que tienen que ver con la ecología, una llamada a los ciudadanos para que tomen conciencia sobre el tema de la naturaleza. Los libros que tienen que ver con la naturaleza conectan a los niños, por una parte, con el mundo que les rodea, pero también, y eso nos importa mucho a nosotros en lo que traemos hoy aquí, también con la parte literaria, es decir, también con el vehículo con el que ese mensaje sobre la naturaleza llega hasta nosotros. Así que vamos a explorar de alguna manera en este ratito libros que tienen que ver, en este sentido, con la naturaleza. ¿Cómo vamos a explorarlos? Bueno, los vamos a explorar, por una parte, valorándolos, que nos parece que es un elemento fundamental, es decir, bajo el nombre de libros de naturaleza, muchas veces aparecen, sobre todo en las bibliotecas escolares, quizá no tanto en las bibliotecas públicas, una CDU, los libros colocados bajo este título, con pocas oportunidades de que estos libros salgan de las estanterías si no llegamos solo a través de ese número. Así que lo que vamos a hacer aquí es un poco profundizar en de qué van estos libros sobre la naturaleza, analizar algunos enfoques, algunas maneras distintas de tratar el tema y sobre todo pensar que una vez que tengamos este enfoque realizado y esta clasificación de libros de naturaleza, nos va a permitir en las bibliotecas explorar también caminos de mediación, explorar itinerarios, explorar constelaciones, explorar cómo hacer llegar a nuestros lectores hasta estos libros. Así que nos disponemos un poco como hemos dicho, a organizar estos libros y vamos a empezar con un tipo de libros que podríamos llamar los libros informativos, que son estos libros que se presentan como libros que nos invitan a conocer más sobre el tema. Son libros que generalmente disponen de datos, casi siempre, los datos son abundantes, aparecen estadísticas, aparecen infografías, aparecen todo tipo de informaciones que nos ayuden a ampliar, digamos, de una manera o de otra, los datos que queremos conocer acerca de los diferentes temas. Yo he rescatado aquí un libro sobre el agua, he rescatado también un libro sobre mares, que os voy a explicar un poquito más, un libro sobre el bosque y este libro también que se llama Redescubrir el mundo. Los libros informativos tenían fama en algún momento de ser libros objetivos, de ser libros fríos, de ser libros en los que no se traducía de alguna manera la voz del autor. Pero todos estos libros han cambiado notablemente de unos años para otro y lo que tenemos son libros en los que se puede apreciar muy bien la emoción del propio autor o autora, del ilustrador o de la ilustradora. Son libros que transmiten la pasión por lo que están contando y por tanto su lenguaje es un lenguaje que incita a la curiosidad, que incita a experimentar, que incita a la pregunta. Estos libros muchas veces no son libros que sirvan naturalmente solo para ser respuesta, por ejemplo, de materia escolar, sino fundamentalmente son libros que invitan a explorar, que invitan a saber más, que invitan a hacerse nuevas preguntas.
Un libro como este, por ejemplo, de Siete mares, no solo nos habla de los mares, nos habla también en un momento determinado de sociología, nos habla de economía, nos habla de arte. Es decir, el libro expande su conocimiento y nos abre puertas al conocimiento. Estos serían estos libros que llamamos libros informativos, libros con datos que nos invitan a saber. Unido a esto, tenemos otro grupo de libros que a mí me gustan mucho, que son estos libros que llamamos interactivos, que son estos libros que invitan al lector a no quedarse quieto, a participar, y a participar de muy diferentes maneras, porque estos libros invitan, por una parte, a salir al campo, a salir a la naturaleza, y en la naturaleza explorarla. Y tiene que ver con observar, por una parte, este libro que a mí me encanta, seguro que lo tenéis en las bibliotecas, Ahí fuera, un libro que además del equipamiento, después es sobre todo, lo que propone sobre todo es un ejercicio de observación, también un ejercicio de escucha en la naturaleza, también un ejercicio de contemplación, digamos. Así que estos libros invitan en ese sentido a sal fuera y mira la naturaleza, tanto ahí fuera como un año entero, como por ejemplo este libro recién aparecido, Viajar sin prisa, en el que está proponiendo otro modo de viajar, deteniéndose, no importan tanto, es viajar siempre en la naturaleza, en el que lo que importa es justamente esta actitud de contemplación ante el mundo. Lo mismo un libro que ha tenido una gran acogida, que es este libro que se llama Con calma, que vuelve a destacar esta idea de vivir despacio y de mirar la naturaleza despacio. Y unido a esta propuesta, digamos, de salir fuera, hay también un conjunto de libros que lo que proponen es escribir, mirar, ordenar sobre la naturaleza. Y ahí tenemos dos libros que a mí me gustan mucho. Uno es Sola Natura, y sobre este libro después hay muchos libros relativamente parecidos, en los que con esta propuesta de observación lo que luego le propone a la lectora o al lector es pintar, dibujar, recrear a partir de cosas que ha estado viendo, que ha estado contemplando. Y de la misma manera, este otro libro, Tesoros de coleccionistas, hay una propuesta de salir al campo, de reunir materiales y después ordenarlos. Estos libros nos dan muchas posibilidades en las bibliotecas para convertirse en las bibliotecas en esto que se llama ahora espacio makers, espacios para hacer cosas, ¿no? La biblioteca no es solo un lugar para ir a leer, sino también para ir a hacer cosas con otros. Y este tipo de cuadernos y este tipo de actividades, como hacer, por ejemplo, una exposición, sería una propuesta ideal para poderla llevar al espacio de la biblioteca. Así que estos serían otro grupo de libros, que serían los libros que podemos llamar interactivos. Unidos a estos libros, yo he traído otro grupo de libros que me parece interesantes y que tienen mucho que ver con el momento en el que ahora mismo estamos viviendo. Son estos libros que invitan a la acción comprometida con la ecología. Es decir, estos libros que están pidiéndonos una actitud ética, una actitud de compromiso frente a la explotación de la naturaleza indiscriminadamente, frente al maltrato animal, frente al cambio climático. Le están diciendo al lector, tienes que tomar una posición, mira lo que está ocurriendo a tu alrededor y tú puedes hacer cosas. Y es muy interesante en esta colección de libros, en este grupo de libros que os he traído. Por una parte, me parece que es interesante las biografías. Las biografías pasan a ser como ejemplos de personas que en un momento determinado pueden inspirar a los lectores, ¿no? Greta en un momento, pero Wangari con la plantación de árboles. Este es un conjunto de mujeres viriditas que en un momento descubren flores, pero también su actitud hacia la naturaleza es una actitud de respeto. Y de la misma manera este libro, que es Pequeños o grandes gestos por el planeta, que reúne biografías de hombres y mujeres que en un momento determinado tomaron actitudes de defensa del planeta.
Y en estos libros, junto con estas biografías que os digo, aparecen siempre, por una parte, información, por ejemplo, sobre los bosques, información, pero siempre hay una llamada. ¿Qué puedes hacer tú? Es decir, al lector se le compromete en una tarea ciudadana y en una tarea ética, siempre con propuestas generalmente sencillas que tienen que ver con plantar, con recuperar jardines, con el ahorro del agua, pero en este sentido creo que también son libros que pueden dar lugar en la biblioteca, por ejemplo, a clubs de lectura, es decir, a espacios donde se discuta, a poder llevar a alguna personalidad o algún representante de alguna organización en este sentido que esté trabajando por la conservación de los espacios naturales. Es decir, la biblioteca se convierte en este espacio ciudadano, ¿no? que está pidiendo, que está exigiendo de alguna manera una posición de compromiso. Hay muchos libros en este sentido también que se diferencian de los demás en esta invitación a la acción, podemos decir. Y después, bueno, hay otro grupo de libros que digamos que pueden ser lo que podríamos considerar los libros de la naturaleza de toda la vida, los que siempre han existido, en los que la naturaleza es escenario de aventuras, escenario de viajes, y escenarios también del propio conocimiento. Tenemos muchos libros, hay un tópico además que se da con frecuencia en estos libros, sobre todo dirigidos a los niños, en los que los niños tienen que abandonar por algún tipo de motivo, en el caso, por ejemplo, de vacaciones en Suecia porque la mamá enferma, en otros casos porque los padres tienen que dejar a los niños de vacaciones con los abuelos, en los que hay una salida hacia el mundo rural. Y en el mundo rural los niños se van a encontrar con la naturaleza y van a descubrir en ese sentido que la naturaleza es un espacio para el juego, para la libertad, pero también un espacio de descubrimiento sobre sí mismos, es decir, libros donde se produce un crecimiento en medio de la naturaleza. Pero también en estos espacios lo que vamos a conocer, hay muchas historias en las que tenemos, por ejemplo, animales, a veces animales humanizados, en las que nos describen un poco su hábitat. Hay en estos libros, tanto en la narrativa para un poquito más mayores, como en este caso Ronja o La chica del alce, o libros en los que aparecen estos espacios de juego, como estos libros en los que parecería que se ha descubierto todo ya sobre la naturaleza y sin embargo siempre queda algo por descubrir. Un libro que sabéis que nos fascina y que además lo hemos manejado mucho es Salvaje, que es este encuentro de una niña en medio de la naturaleza, en la que por mucho que intentan urbanizarla, no hay manera. Es esa búsqueda siempre del pequeño salvaje, del territorio donde uno puede ser auténticamente feliz. En relación con estos libros, digamos que es donde generalmente aparece más, como yo creo que os lo he comentado antes, el tema de los animales humanizados, que son muchas veces protagonistas de este tipo de libros, y tenemos muchos, como seguro que están en vuestras bibliotecas. Y por último, yo quisiera recalar en un tipo de libros que permite, a través de la naturaleza, darle un espacio a la poesía y también a la filosofía. Digamos que son libros, en principio, que la naturaleza va a tener aquí un carácter simbólico. No es tanto la naturaleza en sí misma, no es un lugar, no es un bosque, no es un jardín, no es un monte, pero todo eso está ahí y lo que tiene es una enorme influencia en el ser humano que está en ese lugar. Son libros que, digamos que lo que presentan es una naturaleza transformadora dentro del ser humano que está ahí participando de esa aventura. Son libros que nos permiten, digamos, acceder a veces a espacios emocionales difíciles de definir, como en un momento puede ser lo sublime, o puede ser la belleza, o puede ser la melancolía.
Estos libros, tanto generalmente a veces por la ilustración, pero también por la propia fuerza del texto, nos permiten entrar en contacto con eso que llamaban los románticos, el terreno de la emoción y de la creación dentro de la naturaleza. Os he rescatado aquí algunos que son especialmente significativos para nosotros, y uno de ellos estamos leyéndolo en el club de lectura del Lina. Uno ha sido Heidi y otro ha sido El jardín secreto, y en ambos tenemos esta idea del espacio natural como el espacio no solo que nos permite descubrirnos, sino que nos permite ser nosotros mismos. El verdadero yo surge en estos espacios. Ocurre muy parecido con la isla de Abel, un ratón que se pierde y solo en una isla, y solo en ese lugar, solo en ese contacto con la naturaleza, él llega a descubrir quién es. Y otros libros, como por ejemplo puede ser La jardinera, que seguro que es un libro también que conocéis, que es que llevando hasta las ciudades, hasta una ciudad gris, unas semillas y unas flores, es decir, trasladando hasta allí la naturaleza, la alegría vuelve a esos espacios. En Los pájaros es la felicidad del vuelo, o en Quisiera tener es el deseo de ser otro, digamos, contemplando cómo es el carácter de los animales. Bueno, esta es nuestra propuesta de clasificación. Tendréis muchísimos libros en vuestras bibliotecas que bajo el tema de naturaleza están ahí encerrados. Como decimos que como el petirrojo que le da la llave a Mary en el libro de El jardín secreto, vosotros tenéis también la llave de esas estanterías. En las estanterías hay que abrirlas, hay que sacar los libros, hay que llevar hasta allí a los lectores y hay que hacerles disfrutar y hay que hacerles leer.